Los antiguos símbolos sagrados. He aquí la señal. Ralph Maxwell Lewis. Sinopsis. Los símbolos son el idioma de la certeza eterna. ¿Cuáles fueron las tradiciones sagradas que, según se afirma, fueron confesadas a Moisés, sin que los antiguos hebreos las hubieran citado? ¿Cuáles fueron las fuerzas de la naturaleza reveladas por los sacerdotes egipcios, y estipuladas en extraños símbolos, símbolos que se convirtieron en el conocimiento duradero, que permitió la construcción del templo del rey Salomón, y que se abrieron trayecto hasta las enseñanzas secretas de cada siglo? Independientemente de la conciencia variable del hombre, ciertos signos y rasgos han inmortalizado para todos los tiempos las certezas que hacen al hombre libre. Conozcamos la razón del ancla y el arca, de la estrella de 7 puntas, de los antiguos jeroglíficos, y muchos otros símbolos misteriosos de la antigüedad. Esta es una nueva obra sobre el simbolismo de los antiguos. Está escrita de manera fácil e interesante. Para desarrollarlo fue necesario destinar mucho tiempo, y hacer grandes investigaciones. Ralph Maxwell Lewis, F.R.C. Imperator de la Orden Rosacruz para la Jurisdicción Mundial de las Américas, Australia, Europa, África y Asia. Soberano legado de la Orden Martinista. El hombre, cuando ha tenido conciencia de una verdad eterna, la ha simbolizado de modo que la conciencia humana pueda comprenderla siempre. Las naciones, los idiomas y las costumbres han cambiado, pero estos antiguos dibujos continúan iluminando a la humanidad con su luz mística. Validivar. Introducción. Las ideas nacen de las cosas. La mente del hombre procura adjudicar un significado, o dar una identidad a cada cosa que experimenta. Lo desconocido es exasperante para la inteligencia, aun para la inteligencia de la mente primitiva. Por lo tanto, nada de lo que llama la atención, o que parece estar en contacto con nuestra vida continuamente, lo dejamos sin explicación. Cuando no se observan las causas naturales, la fértil imaginación humana crea otras. El hombre salvaje tiene una explicación para cada fenómeno de su mundo de experiencias. Sin embargo, algunos objetos que percibimos, sugieren a nuestra mente no solo su propia naturaleza, sino también ideas o conceptos que hemos tenido. Mejor dicho, esos objetos se convierten en símbolos. Los símbolos naturales son principalmente producto de la sugestión. En la forma del signo hay algo que se asemeja a un elemento, o elementos de algún grupo de ideas de nuestras experiencias anteriores. Por asociación, el símbolo continuamente nos recuerda las otras ideas. Una nube oscura, por ejemplo, es un símbolo natural. Ella sugiere todo aquello que está relacionado con la tormenta. Los símbolos naturales evidentemente son aceptados por la humanidad, porque están relacionados con las experiencias comunes de los seres humanos. Por otra parte, hay símbolos artificiales, que son creados por un hombre o grupo de hombres para representar sus propias ideas. Tales símbolos están relacionados con sus experiencias particulares y pueden no significar nada para otro grupo de personas. Por ejemplo, tenemos los símbolos empleados por los físicos y los ingenieros electricistas para indicar instrumentos 5 circuitos, que para el ego son ininteligibles. Los símbolos artificiales pueden existir por un tiempo indeterminado, así sucede con los escudos de familia o con los símbolos adoptados por sociedades secretas para representar sus propósitos. Ellos pasan al olvido gradual o repentinamente. Por el contrario, los símbolos naturales persisten, puesto que ellos están arraigados a algún fenómeno de la naturaleza que el hombre de cada época percibe más o menos de la misma manera. La interpretación del símbolo natural puede variar, ya que pueden ampliarse las ideas que representa, pero siempre estará relacionado con el concepto original que el hombre se forma. La mente combina signos naturales y artificiales para formar verdaderos símbolos místicos. ¿Cómo se efectúa esta combinación? Los seres inteligentes, los que tienen una mente investigadora, contemplan la naturaleza, la observan y estudian, para obtener lecciones acerca de su modo de funcionar. Observan los cielos y las cosas de la tierra y descubren ciertos fenómenos cuya ocurrencia es uniforme. Ellos ven que cuando suceden ciertas cosas una y otra vez,
cada suceso está acompañado por circunstancias idénticas. Mejor dicho, el hombre descubre que cada fenómeno depende de ciertas condiciones básicas, que el fuego, por ejemplo, no puede manifestarse sino cuando existen ciertas condiciones, y que no puede haber una corriente de agua mientras no prevalezcan otras condiciones. Esta dependencia de condiciones uniformes es lo que el hombre ha convenido en llamar leyes. Las leves, por lo tanto, son verdades cósmicas irrevocables. Son inmutables en cuanto a la consciencia del hombre se refiere. El punto importante que debe recordarse en el simbolismo místico, o en los símbolos que tienen un significado místico, es que una vez captada una verdad, como lo es una ley natural que hemos descubierto, ella crea en nuestra mente su propio símbolo. El significado que percibimos es una ley natural, es el símbolo en sí. Cuando despierta en nuestra consciencia la idea de que hemos comprendido una ley, una verdad cósmica, la forma que toma ese significado, esa comprensión, en nuestra consciencia, como forma natural, es la de un símbolo. Este se encuentra mucho más cerca de la representación de la verdad que hemos captado, que cualquier otro símbolo que luego imaginemos para significar esa misma cosa. Por lo tanto, no existen sustitutos para los verdaderos símbolos místicos. Un símbolo místico es la verdadera forma mental de la ley cósmica. Podemos decir que un símbolo místico es el reflejo mental de una verdad cósmica que hemos comprendido. No podemos darnos cuenta de una verdad cósmica sin engendrar al mismo tiempo en nuestra mente una figura, en forma de símbolo, que la represente. Por eso repito que no podemos sustituir los símbolos místicos, porque cualquier signo que inventemos y que no haya surgido espontáneamente en nuestra mente al comprender una verdad, no es un símbolo místico, sea cual fuere el nombre que le demos. Examinaremos en este libro algunos, quizás muy pocos, de estos eternos símbolos místicos. Decimos que son eternos porque han nacido de verdades que el hombre primitivo conoció y que para el hombre actual tienen el mismo significado que tuvo para los antiguos. Cuando cada uno de nosotros, hoy en día, contempla las verdades antiguas, surgen en nuestra mente los mismos símbolos en la misma forma, por eso es que son verdaderamente eternos. El ojo que todo lo ve. En los tiempos modernos el ojo puede usarse para representar el ojo del gran arquitecto del universo, pero esta es una forma limitada de la interpretación que tanto los místicos del pasado como los actuales han dado a este antiquísimo símbolo. Para ellos el ojo es símbolo de vista, pero en especial de esa visión clara que da la comprensión. Cuando se adoptó el ojo como símbolo del supremo regente del universo, fue con el objeto de representar la mente omniconsciente de Dios, que todo lo ve y que por lo tanto conoce todo. En este sentido el ojo vino a ser el símbolo de la consciencia divina o de la consciencia cósmica, llamada por algunos místicos modernos, la consciencia universal. Por eso se dice que este ojo gobierna al sol, la luna, los cometas y las estrellas, e igualmente al corazón del hombre, no es que éstos obedezcan, por su voluntad, al ojo siempre vigilante, como el hijo que obedece temeroso de los ojos observadores del Padre, sino que toda la naturaleza se manifiesta de acuerdo con un plan divino concebido en la mente de Dios y todas esas manifestaciones son siempre las mismas, siempre fieles a aquel principio, porque el ojo de la consciencia divina dirige el funcionamiento de todas las leyes cósmicas. El problema 47 de Euclides puede ser que, cuando se comprenda en su presentación geométrica, despierte un interés por las artes 5 las ciencias, como frecuentemente se dice, pero el emblema rara vez se presenta bajo ese aspecto. Para la generalidad de los estudiantes de misticismo de los tiempos modernos, ese emblema no tiene significado, aunque sugiere una ley relacionada con el cuadrado y el triángulo. Geométricamente el problema es el resultado del trabajo de Pitágoras, quien estudió los antiguos misterios egipcios en los viejos templos y luego fundó una rama de la Hermandad Rosacruz. Por medio de él probó que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los otros dos lados del triángulo y viceversa. Para los místicos, sin embargo, el problema prueba el postulado de los maestros de que el triángulo es un símbolo de creación perfecta, porque él contiene todo y puede sustentar todo lo que en forma de vida se construya sobre él.
Este principio lo usan muchas organizaciones secretas Cornoley para la colocación de los pies del iniciado. Los pies se colocan de modo que formen los lados de un triángulo o los lados de un cuadrado. Hay además otras interpretaciones esotéricas que no pueden darse aquí. El arca y el ancla. Aquí tenemos otro emblema dual, en parte antiguo 5, en parte muy moderno. El significado exotérico de ambos es muy claro y no necesita comentario extenso. Viaje seguro por el mar de la vida y fondeo seguro en el puerto de la paz. Pero los dos emblemas tienen otras interpretaciones más esotéricas. Para los místicos, el arca era el emblema del sitio sagrado y secreto donde estaban depositadas y conservadas las posesiones sagradas de índole material o mundana, que pertenecían al templo, a los oficiales o a los hermanos. En este sentido el arca significaba un depósito muy diferente al libro. Este contenía y preservaba la posesión espiritual, las leyes divinas, la otra contenía y preservaba las cosas secretas que pertenecían a la existencia terrenal y a los trabajos del templo. Por eso el arca fue el emblema del lugar oculto, sellado y vigilado, donde se preservaban secreta y sagradamente los nexos que unían a los hermanos. El ancla, por otra parte, es un emblema más moderno y es, en realidad, un desarrollo del caduceo de Hermes, que consistía en una vara con dos serpientes entrelazadas. Este antiguo símbolo era el emblema del poder y la autoridad, y el ancla tiene este mismo significado en lo que se refiere a las convocaciones en los templos y logias. Por lo tanto, este doble emblema significa, el depósito de los papeles sagrados y secretos o sean las joyas del templo, y el poder o autoridad de la asamblea. Las tres gradas. Aunque exotéricamente representan las tres etapas de la vida, juventud, madurez y vejez o los tres grados de progreso a través de los misterios de la vida, la verdadera interpretación antigua es algo diferente. A medida que las excavaciones de varias organizaciones van desenterrando nuevos templos del antiguo Egipto, vamos viendo que tres escalones conducen siempre a la entrada de esos templos o a los altares interiores. En ningún sitio de esos templos donde esté situado alguno de esos puntos sagrados, dejamos de hallar las tres gradas que a ellos nos llevan. La explicación, o interpretación, de este símbolo se halla en el triángulo, el más antiguo de todos los símbolos o emblemas. El triángulo equilátero era un símbolo místico, porque en cualquier posición en que se le colocara siempre ofrecía una imagen correcta. En este sentido el cuadrado y el cubo se asemejaban mucho al triángulo. El principio se encuentra en la cifra 3. Este número representa los antiguos principios de las divinidades o la ley de la creación perfecta. Por lo tanto, al acercarse al santuario o lugar sagrado, se daban tres pasos, como los últimos pasos para alcanzar la meta, no como los tres pasos que se dan a menudo al principio o en el medio de un recorrido, para indicar que el que se acercaba a ese punto estaba consciente o recordaba los tres principios de la naturaleza y de Dios que le daban existencia terrenal. Porque, de acuerdo con la ley del triángulo, toda la existencia consciente del hombre depende de la unidad de esos tres principios. Exotéricamente los tres principios estaban expresados como cuerpo, espíritu y alma. El mazo, la pala y el ataúd. Estos emblemas combinados forman su símbolo que está limitado a una o posiblemente dos sociedades secretas. Pero separados, cada uno tiene un significado místico muy interesante. El mazo fue siempre el símbolo de la fuerza dirigida o controlada, posiblemente porque así fue usado por los lapidarios y otros obreros. Es por ello que místicamente representa la aplicación específica del poder o la energía en un punto, en forma repentina y resuelta para lograr un resultado final definido. Así vernos por qué se llegó a emplear en el simbolismo moderno. La pala era considerada como un símbolo de investigación, porque se usaba para cavar la tierra. Por eso la excavación de una sepultura con la pala es un símbolo místico de la preparación para la entrada a los misterios más importantes y profundos. El ataúd, como la tumba, era símbolo de confinamiento, de prisión 5 del cese de la existencia o manifestación. El enterramiento se hacía para prevenir la continua transición del cuerpo 5, el crecimiento de una nueva forma de manifestación. El ataúd con la acacia al lado, creciendo naturalmente, significaba que mientras el cuerpo estaba preso el alma era inmortalmente libre.
El incensario. Kulilas, uno de los lugares más sagrados a los cuales conducían las 3 gradas en los antiguos templos, era el altar. Sobre este altar, colocado siempre hacia el verdadero este geográfico, estaba el fuego sagrado, ardiendo con esplendor 5 siempre vivo con su llama y su calor. Pero sobre el altar o frente a él estaba el incensario. En la actualidad el incensario puede usarse para simbolizar la llama y el calor del fuego del altar y parece que representara también la llama o el ardor del agradecimiento de nuestros corazones por el hecho de existir, pero antiguamente el uso del incienso tenía un propósito muy distinto, y todavía se usa, en algunas ceremonias sagradas de ciertas sociedades secretas, con el mismo fin que en épocas pasadas. Si el uso del incensario fuera únicamente el de tener a la vista el fuego ardiendo, podría suprimirse el uso del incienso y dejar solamente el carbón encendido. Pero el incienso usado en Egipto 5, el que se usa todavía en ciertas ceremonias, se preparaba cuidadosamente de acuerdo con las leyes de la alquimia. Las vibraciones que emanaban del incensario eran de tal naturaleza que producían en los congregados en el templo un efecto físico, un efecto mental y por último un efecto espiritual, y este es el verdadero objeto del incienso. El incienso adecuado, conocido solamente por las sectas que practican las antiguas ceremonias egipcias, induce o produce un entonamiento espiritual con las fuerzas divinas de la naturaleza y hace posible una mayor iluminación cósmica o divina. Por esto vemos que el incensario actual ha perdido su objeto y su simbolismo. Ojalá este sea hallado pronto junto con la palabra perdida, que está y no está perdida. Los 2 triángulos entrelazados. Los 2 triángulos entrelazados se emplean en muchas de las sinagogas judías y se les denomina el escudo de David. Las 2 letras yod en el centro no forman parte del escudo, pero se usan ocasionalmente. También se pueden ver en el centro de un solo triángulo y son la abreviatura de la palabra Jehová. En esta forma las emplean los judíos para designar ese nombre, ya que les está vedado escribir o pronunciar la palabra completa. Para los rosacruces el triángulo es el símbolo de la perfección. Representa la unión de 2 polaridades diferentes que producen una manifestación. En toda la naturaleza, ya sea en el mundo macrocósmico o en el mundo microcósmico, existe la ley de la dualidad, y cuando esos opuestos se unen, el resultado es una creación cuya naturaleza puede ser material, espiritual, orgánica o inorgánica. 2 puntas del triángulo representan las polaridades opuestas y la tercera punta es donde concurren o se unifican esas 2 polaridades. Es la culminación de la ley. Los triángulos entrelazados, como lo indica el grabado, representan la perfección de la ley de dualidad en ambos planos, el material y el espiritual. La paloma, símbolo del Espíritu Santo. Esta es la interpretación regular y convencional. Antiguamente los decoradores de las iglesias colocaban este símbolo en una posición central y se atenían a dibujos convencionales, pero últimamente ha habido una fuerte tendencia a representarla en una forma más natural. La paloma se usa algunas veces como emblema de la resurrección, entonces se la llama la paloma ascendente o paloma de la resurrección. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma, que descendía sobre él. San Marcos 1:10. Además del común significado teológico dado más arriba, se le atribuye a este símbolo un significado místico más hondo. La paloma que desciende se refiere a la consciencia de Dios que desciende e invade, con toda su pureza, la mente del hombre. La paloma que asciende se refiere a la consciencia de Dios en el hombre, que se eleva hacia el cielo manteniendo así su unidad con Dios. Dicho con otras palabras, las 2 palomas, la descendente y la ascendente, representan las oscilaciones de la consciencia cósmica entre el hombre y la fuente de toda consciencia cósmica. La colmena. La frase ocupado como una abeja puede hacer creer que la colmena es un emblema de laboriosidad, que nos recuerda que debemos trabajar y que ninguno debe holgar entre nosotros. Pero difícilmente se puede admitir esa idea como una interpretación mística de ese símbolo, y es casi seguro que ese no es el significado que dieron los antiguos místicos de Egipto y de otros países a este curioso emblema natural. La colmena en otros tiempos representaba varias leyes de la naturaleza y varios principios de divino misticismo. Estos son, en resumen, los siguientes: que debemos construir un lugar donde laborar, esto representaba el templo.
Que dentro del templo todos debemos estar ocupados en una producción cooperativa y mutua, esta es la base o piedra angular de las instituciones cooperativas. Que somos sirvientes unos de otros y que debemos dedicar nuestra vida a tomar de la naturaleza aquellos elementos útiles al hombre para refinarlos. En este sentido la miel representaba el principio o ley que el hombre debía seguir. Que debemos tomar del mundo material aquellos elementos que hagan de nuestro cuerpo un hogar para el alma, tal como la abeja construye su colmena para almacenar las dulzuras de la vida. La interpretación mística de este símbolo podemos expresarla de otro modo, así, que el hombre debía modelar su cuerpo físico de modo que pudiera contener y preservar las riquezas, dulzuras y frutos de su trabajo y experiencias, no para uso egoísta sino para ayudar y fortalecer a otros. En realidad, una gran lección que aprender con el estudio de esta interpretación mística y encontramos que las pirámides de Egipto fueron construidas en forma semejante, de modo semejante y con un propósito semejante. Y el propósito se cumplió. La guadaña. Esta se ha tomado también como símbolo del tiempo. 5 nos recuerda la corta duración de nuestra existencia terrenal. Pero esta, a su vez, es una interpretación puramente exotérica del emblema. Desde el punto de vista del místico, la guadaña representa las fuerzas destructivas de la naturaleza, llamadas así por los semi-iluminados. Para las mentes iluminadas las fuerzas destructoras son en realidad las fuerzas de transmutación o de transición. Para el antiguo alquimista, así como también para el místico moderno, el proceso de la regeneración incluye cierta acción que parece destructiva. Para cambiar un metal ordinario en uno más refinado, era necesario el crisol, para que el calor y las llamas desgarraran, hasta cierto punto, la estructura atómica del metal ordinario, para que el proceso de reconstrucción pudiera efectuarse con más facilidad. El cuerpo humano, como los metales y otras estructuras materiales, debe ser sometido, a su tiempo, a un proceso de disolución, debe llegar a un estado en el cual sus componentes se separen y parezcan desintegrarse. En esa etapa es donde comienza el proceso de la transición, cuyo resultado es una nueva relación entre todas las partes, y se manifiesta en otra forma de expresión terrenal. Así pues, la guadaña recuerda al místico que la vida sobre la tierra, en su forma actual, es transitoria y siempre cambiante. La guadaña significa un cambio. El reloj de arena. Este es otro emblema que tiene un significado exotérico tan marcado, que su interpretación mística a veces se pierde de vista. Verdaderamente, el tiempo vuela. 5 La vida humana sobre la tierra se parece al caer de la arena. Para los místicos el reloj de arena era desconocido y el tiempo, medido por los movimientos del sol, era símbolo de las oportunidades que van y vienen. En primer lugar, debemos recordar que el segundo, el minuto y la hora de tiempo que usamos hoy, fueron creados por el hombre, y que para el místico ninguna de esas normas o medidas arbitrarias puede tener un significado profundo y divino. Para el maestro místico no existen el espacio ni el tiempo, ambos son creaciones artificiales de la mente del hombre para explicar o excusar su incapacidad de sobreponerse a los obstáculos aparentes. En el mundo cósmico y en el mundo del pensamiento, el presente está eslabonado con el pasado y con el futuro. Lo que fue, es y será. El pensamiento viaja tan velozmente que la palabra pronunciada ahora llega a todos los lugares en el momento en que deja la mente, y está aquí, allá y en todas partes al mismo tiempo. Así, pues, el tiempo y el espacio no se aniquilan porque ellos no existen, no son conquistados porque no constituyen nada conquistable. El reloj de arena con sus alas es un emblema o símbolo para recordarnos que el tiempo y el viaje a través del espacio son meros símbolos en sí y que nuestras vidas en esta tierra son, como ese símbolo, estados aparentes. La ley y la espada. Algunos pueden considerar la Constitución como la ley y la espada como la defensa del guardián contra los traidores, pero el simbolismo de este doble emblema es muy diferente. Para los místicos la ley era el logos y el logos era la ley. Mejor dicho, la palabra era la ley. 5 La palabra o ley estaba representada por tablas de piedra con jeroglíficos burdamente trazados, más tarde por un rollo de pergamino y más recientemente por el libro. Por lo tanto, las tablas, el rollo o el libro siempre se colocan sobre el altar, junto con otros objetos sagrados.
Esta antigua costumbre se modificó años más tarde, colocando la Santa Biblia en lugar del libro antiguo, porque la Biblia vino a ser considerada como la palabra o la ley, debido a la influencia de la religión y de la Iglesia, que veían la Biblia como un archivo permanente del Logos. Este es el origen del uso de la Biblia por tantas sociedades y fraternidades secretas de los tiempos modernos, aunque algunas de esas organizaciones se adhieren a costumbres más antiguas y no usan la Biblia ni el libro de la Constitución, sino que tienen un libro, generalmente iluminado a mano, que contiene los rituales y las antiguas leyes de la sociedad. La espada, por otra parte, era el símbolo de la fuerza que defendía a los hermanos contra cualquier ataque y al mismo tiempo hacía cumplir las leyes que estaban en el libro. Así es que a los hermanos se les amonestaba o recordaba por este doble emblema que en la ley y la espada estaban la orden y la obediencia. La buena conducta de un hermano estaba bien preservada entre ambos y nunca estaba en conflicto con ninguno de los dos. El Arca de la Alianza. Originalmente un templo era un espacio o área de terreno que se destinaba a fines sagrados o de adoración, donde hombres y mujeres podían congregarse para hacer sus ofrendas y para meditar. Era tierra sagrada. No era una construcción sino más bien un lugar. Era costumbre tener en esa área un punto focal, representado por una pequeña construcción o altar que recordaba la presencia de Dios. Este punto focal fue llamado el Sanctum Sanetorum y el altar se llamó el Arca o la Sequina. Más tarde, cuando se erigieron edificios para encerrar y proteger el lugar sagrado, el Arca o Sequina fue colocada siempre en el centro. En este sitio era donde se creía que descendía a la tierra la conciencia de Dios. Hasta nosotros ha llegado, a través de casi todas las religiones, la creencia de que siempre que el hombre dedica un lugar, una cosa o una condición a Dios, allí está presente él y lo santifica por haberle sido consagrado. La cruz sobre la roca. Existen varias interpretaciones de la cruz colocada sobre una roca. La interpretación teológica más común está basada en lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mat. 16, 18. La roca representa la estabilidad de los principios divinos y es por lo tanto permanente y eterna. La cruz, según la interpretación teológica, se refiere a la Iglesia cristiana y a lo justo de sus doctrinas y enseñanzas, que están basadas en la roca de la verdad infinita. La interpretación mística define la roca como la permanencia de la verdad y del conocimiento infinito, que resiste al tiempo y que las vicisitudes del hombre no hacen cambiar. Sobre la roca puede estar colocado el símbolo de cualquier fe, enseñanza o principio, si está verdaderamente basado en la estabilidad de la verdad infinita. El Cordero, el libro y los 7 sellos. He aquí otro símbolo compuesto, del cual hay numerosas interpretaciones teológicas. Aquí daremos por lo tanto la interpretación mística. El Cordero es considerado como símbolo de pureza, de inocencia. Por esta razón se acostumbraba a ofrecerlo en sacrificio 5 también porque entre los pueblos nómades era una de las posesiones más preciadas. El libro representa la palabra de Dios, pura, verdadera. Los 7 sellos representan las virtudes cardinales, prudencia, templanza, etc. Además, este símbolo, o símbolos, lleva consigo la idea de que quien adquiere la verdad de Dios y la comprensión de la sabiduría infinita, o el que obedece los mandatos de Dios será poseedor de las virtudes cardinales, los 7 sellos, y tendrá la pureza e inocencia de un cordero. La serpiente y el reloj de arena. Este símbolo, compuesto, es una combinación de dos símbolos muy antiguos. La serpiente mordiéndose la cola es anterior al otro. La serpiente era tenida como símbolo de la sabiduría por los pueblos primitivos. En la literatura sagrada y en los escritos antiguos no se dice por qué se atribuyó la sabiduría a la serpiente, pero puede ser que haya surgido de la narración bíblica del jardín del Edén y de otras historias semejantes. El símbolo del círculo formado por la serpiente con la cola en la boca es el de la eternidad, el universo sin principio ni fin, completo y sapiente. Cuando este símbolo se combina con el del reloj de arena, que representa el tiempo, la interpretación es sabiduría universal constante en su acción y eterna en su existencia. Transición. Esta es una alegoría muy bella e inspiradora.
Varios símbolos la forman, cada uno de los cuales es muy significativo individualmente y todos contribuyen al significado del conjunto. La columna rota representa la muerte. Recuerda al cuerpo del hombre, que aun después de la muerte conserva algo de su gracia, belleza y simetría. La torre distante representa la Iglesia, o un movimiento u organización espiritual, lo que enaltece, todo lo que contribuye al desarrollo de la naturaleza espiritual del hombre. Por medio de ella, o de sus métodos, se alcanza la cruz, que está en la parte superior del grabado. La cruz, en su acepción puramente mística, no tiene significado sectario y representa la espiritualidad y la consciencia cósmica. El vuelo de la paloma desde la columna rota hacia la torre, recuerda la región etérea o la liberación del alma de los lazos mortales. En la parte baja del grabado se ve una senda que conduce de la tierra hasta el río. Este último representa el movimiento de las fuerzas de la vida. Un examen cuidadoso y un análisis de esta ilustración revelarán otros símbolos en esta extraordinaria alegoría. Dios geometriza. El antiguo adagio filosófico Dios geometriza nace del significado que se atribuye a las siguientes formas geométricas. La estrella de 7 puntas. Representa los 7 días de la semana, los 7 brazos del candelabro de Moisés, las 7 iglesias de Asia, los 7 sellos misteriosos, 7 estrellas en la mano derecha de Dios, el punto de unión de los triángulos en los planos finito e infinito. La estrella de 8 puntas. Representa la estabilidad en ambos planos, cósmico y material, cuando están en armonía el uno con el otro. El número 4, o el cuadrado, es el símbolo de la estabilidad y de la confianza, 2 veces 4, u 8, indica estabilidad en ambos planos. El octágono. Es el emblema de la regeneración, por este motivo se usa como diseño para las pilas bautismales. La estrella de 9 puntas. Es el símbolo de la espiritualidad, el amor, la alegría, la paz, la temperancia, la bondad. El 9, como número místico, simboliza la consumación y perfección final de toda gran empresa. Este era el antiguo símbolo del triángulo. El triángulo en sí representa la perfección de cada empresa aislada, no sea material o espiritual. La estrella de 12 puntas. Esta alude a los discípulos, al consejo de la sabiduría divina, a la reunión de los profetas y al cónclave de los santos maestros que han habitado entre los hombres. El triángulo material, la paloma, el fuego y el corazón flameante. Este es uno de los simbolismos más esotéricos empleados por los antiguos para expresar los dones cósmicos. Debe recordarse que los símbolos tienen por objeto representar gráficamente las ideas, son la concepción artística de las verdades eternas. En la parte superior está el triángulo como símbolo de manifestación material. La paloma, símbolo del alma, envía sus rayos debido al amor eterno, y ellos encuentran en primer término las llamas, que purifican todos los pensamientos, luego los 7 corazones flameantes, símbolos todos de amor espiritual que culmina en los dones cósmicos de sabiduría, comprensión, prudencia, fortaleza, conocimiento, piedad y fervor. Las líneas rectas representan el agua, donde las verdades tienen solución. La Trinidad de sabiduría, comprensión y prudencia y la de conocimiento, piedad y fervor, sustentan todo este edificio con la fuerza del conocimiento del alma, que se manifiesta como amor a la humanidad, expresado por la tolerancia, la armonía y la paz. La ley, la espada, la palma y la nube. Espada del espí. Este símbolo es una combinación de la ley, la espada del espíritu y la fe. La nube representa duda y obscuridad, algunas veces temor, obstáculos y dificultades en la vida. La palma significa victoria, conquista, buen éxito. La nube eclipsa o obscurece la palma de la victoria y las tablas de la ley que reposan sobre la ritu, que es la palabra de Dios. Por encima de todo está el sol, fuente de luz, emblema de la inspiración, la revelación, el conocimiento y el poder. Este es en realidad un símbolo notable y esta es la interpretación puramente mística. Cada secta religiosa, como es natural, interpreta estos símbolos de acuerdo con sus doctrinas. El ojo que todo lo ve y el triángulo.
Estos dos símbolos combinados forman uno solo que ha sido el más estable de todos, es decir, su significado es hoy el mismo que el de siglos atrás. No es un símbolo que tuvo un significado por un tiempo, trajo la luz a la mente de los hombres y luego fue desechado por otro u otros que se acercaban más a la verdad universal. Un verdadero símbolo representa una ley o una verdad determinada de la naturaleza o del universo, por lo tanto, su forma cambia muy poco con el tiempo. El ojo que todo lo ve, tal como lo encontramos grabado en los obeliscos o en las paredes de las grutas sagradas de Egipto, o como se usa hoy, siempre ha significado la consciencia de Dios, que todo lo penetra, o la visión universal de la deidad. El hombre nunca podrá evadir la consciencia divina, representada por el ojo que todo lo ve, sea cual fuere el sitio en que esté sobre la tierra, así como tampoco podrá estar fuera de la visión o divinidad de su sistema de leyes. El triángulo es un símbolo de perfección. La ley de la dualidad es una ley universal y está representada por dos puntas del triángulo. Cuando dos fuerzas o fases diferentes de la naturaleza se unen, surge un tercer estado o cosa, en el punto donde se unen. El tercer punto o lugar de materialización es la creación y la perfección. Así, pues, la combinación de los dos símbolos, como la hemos presentado, sugieren la perfección de consciencia divina en su totalidad, su cabalidad y su naturaleza que todo lo abarca. Formas geométricas. La primera asociación de las matemáticas con las leyes de la naturaleza, en forma científica, la hizo el filósofo griego Pitágoras. Concibió la materia como compuesta de partículas diminutas que se combinaban de acuerdo con la ley de la proporción y del número. Decía que la proporción matemática y la agrupación de la materia eran las que producían las formas geométricas y la armonía. Platón, Arquímedes, Euclides y otros pensadores antiguos, asignaban a ciertos dibujos geométricos una interpretación simbólica de las leyes naturales, la cual ha llegado hasta nosotros. En realidad, en la naturaleza encontramos que, como un filósofo muy acertadamente lo dijo, Dios geometriza. El triángulo es el símbolo de la perfección. Dos puntas representan las fuerzas duales del universo y la tercera punta su perfección en el punto en que se unen no combinan. El cuadrado, símbolo de estabilidad y solidez, también representa la tierra y la vida terrenal. El círculo, significa consumación, el universo sin principio ni fin. El triángulo en el interior del círculo representa una eternidad y un universo perfectos. La figura 4 se refiere a la eternidad de la vida, el cuadrado dentro del círculo. La estrella de 5 puntas y contiene 5 alfas. Se la llama la estrella de la belleza, en un tiempo se dijo que era el símbolo de la salud y se pretendía que era un talismán poderoso contra la hechicería. La estrella de 6 puntas, es el símbolo del Creador. En realidad, está formada por dos triángulos entrelazados, es símbolo de perfección de los mundos macrocósmico y microcósmico, la perfección en el universo físico y en el mundo espiritual. Significa la unidad de las dos fases de existencia que el hombre conoce. Jeroglíficos egipcios. El hombre en su deseo de llevar sus ideas a la mente de los demás hombres, ensayó expresarlas por primera vez por medio de figuras, líneas rectas, ángulos y curvas, y trató de formar imágenes de la idea que tenía en la mente. Aquí presentamos varias ilustraciones de algunas letras del alfabeto jeroglífico egipcio. Esto ayudará a comprender algunos de los primitivos escritos egipcios, que se encuentran en las reliquias, que se conservan en nuestros principales museos, y en libros que tratan de este asunto. Un estudio cuidadoso de estos jeroglíficos hará comprender cómo nuestro alfabeto se derivó de esa escritura ideográfica. A medida que pasaba el tiempo los escribas trazaban las figuras tan rápidamente, que poco a poco fueron perdiendo la semejanza con el original de donde procedían, pero seguían conservando su significado primitivo. Muchos de los caracteres de nuestro alfabeto actual derivan de la escritura griega y fenicia, y estas a su vez, de la egipcia antigua. La figura 2 representa la antigua creencia cosmológica de los egipcios. Se creía que el cielo estaba soportado por 4 gigantescos pilares, como una especie de techo sobre la tierra, de donde pendían, en largas cuerdas, las estrellas.
Los 4 pilares eran 4 picos de montaña que divisaban los egipcios y que creían que marcaban los límites del universo. Nada tiene de extraño que los pueblos primitivos asociaran al sol con una deidad o que lo deificaran. Era una cosa aparente que la luz, el calor y por consecuencia la vida, dependían de él. En la opinión de las masas egipcias él era una eternidad divina, pero para los pocos instruidos de las escuelas de los misterios, radio, como se la llamaba, era el símbolo de poder divino, un medio a través del cual radiaba la energía universal y por lo tanto no debía ser objeto de adoración. Durante un periodo de la historia de Egipto, la adoración estaba dividida entre Radio, la divinidad solar, e Isis, la diosa de la vegetación. Al círculo, símbolo de Radio, se le agregaron alas extendidas como emblema de su vuelo diario de este a oeste a través de los cielos. Más tarde se le conoció como el dios alado. Los jeroglíficos egipcios pertenecen al cielo 5 a la tierra. El tiempo que se usaba era el sideral o sótico. La vida del pueblo egipcio estaba muy influida por sus pensamientos religiosos y por su filosofía, hasta el extremo de expresar este pensamiento y esta filosofía en el arte y en los símbolos jeroglíficos. Había ideas permanentes respecto a 3 cosas principales: el sol en lo alto como una energía positiva de índole divina, la tierra y sus aguas como una fuerza negativa que recibía la del sol, y la idea más personal de resolver el misterio de la vida del hombre después de la muerte por medio de los 2 grandes preceptos cósmicos antes mencionados. En los textos de las pirámides se expresa el concepto de que en el más allá, el alma de los muertos residía en los cielos. Las estrellas circumpolares eran consideradas como la mansión de las almas después de la muerte, debido a que nunca llegaban a ocultarse bajo el horizonte. La figura 18 ofrece otro concepto de la mansión de los muertos en el mundo inferior. Este es el concepto osírico que está en pugna con la idea solar de la vida en el cielo. La interpretación egipcia de la figura 18 nació probablemente de la contemplación del cielo estrellado durante la noche. Algunos de los caracteres de nuestro alfabeto tienen su origen en antiguos símbolos egipcios. Por ejemplo, la combinación de las figuras 16 y 17 es el origen del término mes de nuestro calendario. Al contemplar las inscripciones de los antiguos egipcios estamos tentados de pensar que el significado que se les atribuye es exagerado, o que las toscas figuras no son apropiadas para las ideas que debían despertar. Sin embargo, si tomamos una de nuestras propias ideas y tratamos de reducirla a figuras que hagan que los demás comprendan lo que queremos decir, nos impresionaremos al ver la semejanza que existiría entre nuestro dibujo y uno de los jeroglíficos egipcios. Generalmente asociamos los jeroglíficos con las inscripciones que se encuentran en los muros, las tumbas y esculturas de Egipto, que están parcialmente borradas por la acción de los elementos y del tiempo. Nos parecen vestigios de una era y una raza muertas. A pesar de eso, muchos de ellos han encontrado un lugar en nuestra civilización, porque asociaciones y gremios actuales los usan. Algunas de nuestras principales organizaciones fraternales, especialmente las de índole filosófica, emplean estos antiguos símbolos y el significado actual es muy poco diferente del que les atribuían los antiguos. Si estudiamos los símbolos que acompañan estas líneas notaremos la semejanza con los que hoy usan ciertas sociedades fraternales. La historia de los egipcios nos permite conocer la importancia que daban a las leyes, muy precisas, sobre la propiedad y el derecho de propiedad. Estas leyes estaban basadas en un sistema intrincado y sorprendentemente correcto de geometría y aritmética. A los egipcios les fue preciso elaborar ese sistema ético a causa de las periódicas inundaciones del Nilo, que hacían necesario el restablecimiento de los linderos y medidas para poder reconocer las propiedades. Fue durante la tercera dinastía cuando el primer ministro Imhotep erigió la primera gran construcción de piedra para el rey Zoser. Es un hecho comprobado en la historia de Egipto que los signos y símbolos de las construcciones de piedra comenzaron a usarse durante la segunda dinastía. Las excavaciones arqueológicas han descubierto bloques macizos de piedra que llevan estos signos, que sirven como diario de relaciones de algunas de las condiciones geográficas del Egipto primitivo y nos dan una idea del ingenio desplegado para salvar muchos de esos obstáculos. El pelícano. Esta ilustración representa el pelícano derramando su sangre para sus pequeñuelos, lo cual está basado en una antigua superstición que se ha comprobado que es falsa. Cuando se creía en esto,
Sin embargo, el pelícano fue adoptado como símbolo de Cristo derramando su sangre por la Iglesia y la humanidad. Sin embargo, esta es una interpretación puramente teológica del símbolo, hay otro significado que es completamente místico. Es el símbolo del propio sacrificio, indica que en la medida en que damos lo nuestro, nuestras posesiones, nuestras adquisiciones intelectuales y nuestras habilidades, así nutrimos nuestras virtudes, desarrollamos nuestro carácter y nuestra personalidad, y a medida que los años pasan nuestro propio sacrificio se refleja en buenas acciones que perduran más allá de nuestra vida y son el reflejo de los sacrificios que hicimos. La bendición. La interpretación teológica del símbolo de la izquierda es, las almas de los redimidos en las manos del Todopoderoso. Esta, sin duda, se basa en la inscripción bíblica, en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Job 12, 10. La interpretación mística es que las miniaturas de los 5 dedos representan las 5 facultades objetivas del hombre, las que en todo tiempo deben ser dedicadas a ayudarlo a llevar una vida más piadosa, y que el hombre no debe permitir que sus sentidos lo alejen de la mano protectora de Dios. El símbolo de la derecha fue originalmente la forma griega de la bendición. En esa clase de bendición el dedo índice está extendido para formar una 1, el dedo medio está doblado en forma de C. El pulgar y el anular están cruzados para formar una X y el meñique doblado también para formar una C, formando así el conjunto ICXC, que son las letras iniciales y finales del nombre de Jesucristo, en griego. El dragón. Las fuerzas malignas de la naturaleza y del hombre se han representado siempre por un ser horrible. Generalmente la forma no tiene semejante en la naturaleza. Muchas veces era una combinación de los animales más horrendos de que el hombre tiene noticias. Si no era lo suficiente feo, la imaginación del hombre suplía lo que faltaba. Uno de esos seres grotescos, emblema de Satán, del pecado, de la pestilencia, ha sido, desde la antigüedad, el dragón. Los arqueólogos dicen que el dragón, como lo vemos representado hoy, ha sido usado por la razón de que se parece a un reptil prehistórico. Aún así, es bueno advertir que la figura que reproducimos tiene adornos provenientes de la mente supersticiosa del hombre. El corazón, el cáliz, la paloma y las flechas. De nuevo tenemos aquí un símbolo compuesto con un significado múltiple. La copa o cáliz en el sentido místico se refiere a la plenitud de la vida, a las riquezas y alegría del vivir. Sobre el cáliz está suspendido el corazón, emblema de las emociones y sentimientos que se necesitan para moderar la vida y llevarla fuera de la senda sensual. La cruz sobre el corazón indica que intereses espirituales deben mantener las emociones del hombre dentro de sus límites. La paloma, como siempre, indica la pureza y la elevación de la consciencia. En este símbolo la paloma representa la verdadera vida, el ideal de pureza y el deseo de elevar la consciencia a los planos superiores. Las flechas representan las tentaciones hiriendo el alma misma del hombre, y a las cuales debe él resistir, a pesar de las torturas y tormentos que pueda producirle esa resistencia. La interpretación teológica de este último elemento se encuentra en la epístola segunda a Timoteo, 3, 12, d, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El fénix. El emblema de inmortalidad y resurrección. Ave fabulosa de la antigüedad, se decía que era de la forma y del tamaño de un águila, pero con un plumaje bello y brillante, de color de oro y carmesí. Entre los egipcios era el emblema del alma. Se decía que vivía cerca de 600 años y entonces formaba una pira de resinas aromáticas y de especias, la encendía con el batir de sus alas y en ella se consumía, y que resurgía de sus cenizas vigorizado y rejuvenecido. Aunque se ha probado hace tiempo que este mito es falso, el fénix sigue siendo un símbolo favorito. La espada, el escudo, el casco y la coraza. Muchas veces se ha empleado la antigua armadura del hombre en forma simbólica y alegórica, en la filosofía y en la literatura clásica y eclesiástica. Las siguientes son alegorías bíblicas referentes a la armadura del guerrero. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad,
y vestidos de la cota de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud, y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 13-17. Rara vez las alegorías de la Biblia cristiana pueden ser interpretadas místicamente en el mismo sentido, pero en este caso pueden serlo, sin perder su valor y sin limitar su significado. Flores. Las flores siempre han tenido un significado espiritual. Durante siglos se han usado como símbolo místico. Los filósofos y místicos se han referido al capullo del alma del hombre y al florecimiento de su mente y de su consciencia. La flor también se ha comparado con la breve extensión de la vida humana. Darnos a continuación unas citas bíblicas que se refieren a analogías de la flor. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conoce más. Salmo CII, 15, 16. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada, y se seca. Salmo XC, 5, 6. La corona y la antorcha. Dos emblemas que generalmente representan la muerte y la victoria. Corrientemente la antorcha apagada e invertida representa la muerte y el laurel la victoria. Muchos de los primeros convertidos al cristianismo estaban entre los llamados paganos. Su antigua educación influía en sus ideas después de la conversión. Estaban familiarizados con muchos de los emblemas de los griegos y los usaban con nuevas interpretaciones en su religión. Estos emblemas son de los antiguos griegos. No conocemos otros sean más expresivos, en su significado, que estos. Los antiguos cristianos usaban el símbolo para designar la vida y la paz, la muerte y la victoria por intermedio de Jesús, el Cristo. Desde entonces la corona y la antorcha han sido usadas separadamente con muchos otros significados. La cruz céltica. Quizás uno de los símbolos más antiguos que el hombre haya inventado y que todavía es prominente, es la cruz, pero hay varias formas de cruces, muchas de las cuales no tienen significado religioso, sino que son puramente geométricas o místicas. Las cruces más comunes son la cruz ansata, o sea la cruz egipcia, el tao, la esvástica y las diferentes cruces eclesiásticas. Una de las formas más raras de la cruz es la que ofrecemos aquí, conocida como la cruz de Aberlemno o cruz céltica. El original está tallado en una sola losa de más de 2 metros de altura. Si nuestros lectores quieren, pueden buscar en una buena enciclopedia la palabra cruz, donde encontrarán muchas referencias interesantes e instructivas sobre el origen y significado de las diferentes formas de cruces. La rosa cruz hermética. Corrientemente se la llama la rosa cruz hermética y alquímica, y es un símbolo rosacruz muy antiguo y muy místico. En los 4 extremos de la cruz hay 3 símbolos alquímicos: mercurio, azufre y sal. En los extremos superior e inferior de la cruz, el mercurio está en el centro, a su izquierda está el azufre y a su derecha la sal. También en los brazos de la cruz y un poco hacia adentro hay 4 pentagramas. El círculo en la parte superior del pentagrama representa al espíritu, el primer triángulo a la izquierda con un vértice hacia abajo y una línea paralela a la base, representa la tierra, el otro triángulo con una línea paralela a la base pero con un vértice hacia arriba, también a la izquierda, representa el aire, el triángulo a la derecha del pentagrama con el vértice hacia abajo representa el agua y el otro triángulo, a la derecha, con el vértice hacia arriba representa el fuego. El pentagrama tiene un significado místico muy profundo, es una representación simbólica de la propia Rosa Cruz. La parte inferior de la rama descendente de la cruz está dividida en 4 secciones. Cada sección lleva uno de los colores de Malkut, del cabalístico árbol de la vida. Estos colores son, amarillo limón, oliva, rosado y negro. Por encima de estas 4 secciones de la rama inferior se encuentra una estrella de 6 puntas o hexagrama, que tiene 6 planetas en sus vértices, abajo la Luna, hacia la derecha Venus, Júpiter, Saturno, Marte y Mercurio, y el Sol en el centro.
El hexagrama fue considerado en una época como el más poderoso de todos los símbolos. Los planetas están arreglados en el orden de ciertos rituales cabalísticos, que ellos representan. Los 4 rayos largos que se extienden por detrás de la cruz simbolizan los rayos de la luz divina o cósmica. Estos rayos tienen las letras INRI, que de acuerdo con Frater Wittemans, son las iniciales de las palabras latinas la naturaleza es renovada completamente por el fuego. Las letras de los rayos más pequeños representan las primeras letras de los nombres resonantes usados por los griegos y los egipcios en sus antiguas escuelas de los misterios. Los pétalos de la gran rosa, sobre la cruz, son 22 y representan las 22 letras del alfabeto cabalístico hebreo. Las 12 letras exteriores representan los signos del zodiaco. Los 7 pétalos o letras más hacia adentro representan los 7 planetas y las 7 letras dobles del alfabeto cabalístico, mientras que los 3 pétalos interiores, o 3 letras madres, representan el aire, el fuego y el agua. Las 4 proyecciones detrás de la pequeña rosa cruz son las puntas de la cruz de Malta. Esta también es muy rica en significado simbólico. Luego está, como es natural, la rosa cruz con sus 5 pétalos, en todo el centro de la gran cruz. Esta grande y enciclopédica rosa cruz simboliza toda majestad, poder, belleza y protección que ofrece la Orden Rosa Cruz. Las cruces y su significado. La cruz en sus distintas formas puede hallarse hasta en la más remota antigüedad. No es nueva para la civilización porque se la ha encontrado inscripta en la cerámica de pueblos que arqueológicamente pueden considerarse como prehistóricos. ¿Qué significaba la cruz, en sus primeras formas, para la mente del hombre primitivo? Quizás la concepción de la dualidad fue la idea que se identificaba con ella. Si uno tuviera hoy que expresar gráficamente, en forma muy simple la unión, el matrimonio, si así puede decirse, de 2 condiciones o cosas diferentes, puede uno imaginar nada más expresivo y sencillo que una cruz equilátera. Todas las cruces, por supuesto, no tienen una base natural y psicológica. Algunas tienen significado religioso, místico o heráldico. Las interpretaciones religiosas 5 místicas están relacionadas con los principios psicológicos de los cuales surgió la cruz. Hay 385 tipos diferentes de cruces, de las que muchas son puramente ornamentales. Una especie de cruz equilátera fue inventada por los caldoasirios como símbolo del cielo y de su dios Anu. Posiblemente sugería también la idea de radiación, espacio, extensión o dirección. La cruz Tau es llamada así porque tiene la forma de la letra griega Tau. Entre los galos la Tau representaba el martillo de Thor. Entre los egipcios era el símbolo del mazo de 2 cabezas, el signo del que obliga a cumplir. La cruz alicata o cruz de asa es realmente una cruz Tau con un mango o asa agregado en su parte superior. Entre los egipcios esta cruz fue conocida con el nombre de Ankh, que significaba vida. Este símbolo fue colocado en las manos de dioses y personajes para mostrar que estaban vivos, quizás no en el sentido físico, sino vivos en el otro mundo. La esvástica o cruz gamada últimamente ha caído en descrédito por representar un régimen político nocivo. Pero hasta ese momento había sido venerada por los pueblos de todas las épocas a causa de su alto significado. Se llama cruz gamada porque parece que fueran 4 gammas, tercera letra del alfabeto griego, unidas. La esvástica sugería principalmente a la mente primitiva la idea de movimiento. El movimiento aparente diurno del sol a través del cielo, el movimiento de la tierra, del agua que corre, del viento, la unión de 4 castas, etc., todo estaba asociado con la esvástica primitiva. La cruz cristiana comenzó con una glorificación del lignum infeliz de los romanos, el madero desgraciado. Esa cruz romana fue en realidad un poste de madera con un travesaño horizontal cerca del extremo superior, donde, según la costumbre de la época, se ajusticiaba a los criminales. Hoy en distintos países se les ajusticia sobre cadalsos hechos especialmente de madera. Desde que Cristo fue crucificado sobre la cruz romana, ella se convirtió, para los cristianos, en un símbolo infamante y también en el del sacrificio de su vida. La crux immisa o cruz latina, en los primeros siglos tomó oficialmente el puesto de símbolo de la cristiandad. La crux de Cusatao de San Andrés, es otro ejemplo.
Toma su nombre del número 10 romano, X, en cuyo tipo de cruz se dice que fue martirizado San Andrés. La maltesa o cruz radiada es otro ejemplo. Esta cruz fue usada por los hospitalarios como insignia de sus obras de caridad cristiana. Ellos formaban la orden de caballería conocida con el nombre de Caballeros de San Juan de Jerusalén. Esa cruz todavía se usa como meritoria recompensa militar. Tenemos también la cruz patriarcal, cuyo nombre alude a los obispos primitivos de la Iglesia cristiana, a los que también se les daba el nombre de patriarcas. Esta forma tiene algunas veces 3 o más barras horizontales. La cruz perronee se llama así porque está montada sobre escalones, se la conoce más comúnmente con el nombre de la cruz del Calvario. Una especie de cruz de San Andrés es CON vertida en el monograma de Cristo. X es también la letra griega chi. P es la letra griega Rho. Estas son las 2 primeras letras del nombre griego de Cristo. La abreviatura de la X5, la P combinada, se convirtió en el símbolo de Cristo. La rosa cruz tiene un significado definido místico y alegórico, exclusivo de ella. Se puede decir que la cruz representa el cuerpo físico del hombre, con los brazos extendidos, en salutación al sol en el este, el cual representa la luz mayor. La rosa parcialmente abierta en el centro de la cruz representa el alma del hombre, el ser interno evolucionando dentro de él, mientras recibe más luz. La rosa roja en el centro exacto de la cruz, donde se cruzan las 2 líneas, representa el punto de unión. Se refiere al punto donde ocurre la manifestación, por virtud de 2 condiciones diferentes, el material y la espiritual, que unen sus naturalezas con un propósito común. Es Sri Yantra. El símbolo llamado Sri Yantra es de origen hindú. El círculo grande representa el universo sin principio ni fin. El triángulo con un vértice hacia arriba representa el elemento masculino o positivo y el triángulo con un vértice hacia abajo, el elemento femenino. Ambos, aunque visiblemente distintos, están unidos. La unidad de ellos dos crea el microcosmos o pequeño mundo, representado por el círculo más pequeño en el interior de ambos. Con fines religiosos se coloca un ídolo o imagen de un dios o avatar en el centro exacto de la figura cuando se traza sobre el suelo. El símbolo ha sido adoptado por numerosas sociedades y órdenes esotéricas y su interpretación, como conjunto, varía. El significado general que se atribuye a sus elementos geométricos, el círculo y los triángulos, es el que se ha indicado. El pentáculo. El símbolo que acompañamos se conoce con el nombre de pentáculo, estrella de 5 puntas, 5 a veces se le llama el pentagrama. Se dice que lo usaban como insignia los miembros de la escuela pitagórica, 5 se asegura que para aquellos filósofos significaba salud. Figuras semejantes se usan en el norte de la India sobre algunos objetos, principalmente los domésticos. El pueblo lo usa como amuleto protector contra la picada de los escorpiones y contra la fiebre. El pentagrama lo emplea una venerable orden mística para simbolizar el número 5, así como también para significar desorden o caída, muerte, enfermedad, corrupción y putrefacción. Movimiento cósmico y rítmico. Este símbolo geométrico fue usado por los egipcios y subsecuentemente por otros pueblos antiguos. No existe un convenio universal en cuanto a su significado. Un concepto filosófico, que ahora es una tradición entre ciertas venerables órdenes esotéricas, es que representa el movimiento rítmico cósmico, del cual dependen todas las cosas existentes. El círculo representa al cosmos o la condición de ser, es decir, la eternidad sin principio ni fin. El seno, o línea curva, representa el movimiento perpetuo del cosmos y el estado de equilibrio que lo acompaña. El equilibrio está indicado por la cresta, parte superior de la curva, y el seno, parte inferior de la curva, de la línea ondulada que dividen el círculo en 2 partes iguales. Si entrelazamos esta línea con otra de igual forma y longitud tendremos una esvástica rudimentaria, que es también otro símbolo que ha representado el movimiento del universo. Este símbolo puede decirse que también representa la subdivisión de la vida o la simple división de las células. Los triángulos entrelazados o pentagrama aparecen de nuevo como un símbolo esotérico. Esta vez la clave de su significado es el número 5 que aparece en su centro.
El 5 en esta ocasión representa la quinta esencia de los alquimistas. Según los pitagóricos hay 5 elementos, los 4 primeros son, tierra, aire, fuego y agua, el quinto o quinta esencia es de naturaleza celestial. En efecto, este quinto elemento fue realmente concebido por los alquimistas como la materia prima, la primera materia. No solamente se pensó que los otros elementos tenían su origen en esta quinta esencia, sino también que el origen estaba en la mente universal, o cósmica, que dirige la formación de todas las propiedades y substancias. Es, pues, una fuerza mental inmortal. La traducción de un arcaico manuscrito alquímico Rosacruz dice en parte, la quinta esencia es el poder, la cualidad y la virtud de cada cosa y de todo en la naturaleza. Por lo tanto, podemos considerar la quinta esencia como si fuera el quinto elemento en toda materia. Como tal, es la base de donde provienen los 4 elementos inferiores visibles, fuego, agua, aire y tierra. Estos 4 elementos tan conocidos pueden considerarse corno la morada de la quinta esencia. La quinta esencia es una esencia muy sutil que penetra todas las cosas, la cual, aunque permanece oculta en cada substancia, puede ser, sin embargo, parcialmente discernible. Por su poder y actividad todos los objetos se atraen o se repelen, de acuerdo con sus polaridades. El sistro. El sistro fue un instrumento usado por los antiguos egipcios en el culto de la diosa Isis. Cuando se le sacude, sus partes emiten un sonido como de sonaja. Fue un antiguo símbolo del movimiento cósmico. Plutarco, refiriéndose a él, dice, el sistro también muestra que las cosas que son, deben ser sacudidas y no cesar nunca en su movimiento, para ser así despertadas cuando se adormecen. Mostrando que cuando la corrupción las ata y las lleva a la quietud, la generación de nuevo las desata y les restaura su naturaleza por medio del movimiento. Plutarco, además, interpreta las barras que cruzan el óvalo del sistro en la forma siguiente, y como el sistro es circular en su parte superior, el arco contiene las 4 cosas que deben ser sacudidas, porque la parte del universo que ha nacido y perece está rodeada por la esfera lunar, pero todas las cosas están en movimiento y cambian dentro de ella, gracias a los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua. Macrocosmos. El universo, una célula con un núcleo de calor terrífico y gases. A su alrededor, anillos concéntricos de materia derretida y llamas. Esta ilustración es un diseño antiguo del universo, que se usó en los estudios macrocósmicos de los místicos y filósofos medievales. Esta teoría es la causa de que tan comúnmente se use el círculo como símbolo del universo, aun por nuestros modernos filósofos y metafísicos. Alegóricamente, el círculo también representa la existencia o el universo sin principio ni fin. El germen de la vida. El huevo fue usado en tiempos pretéritos muchas veces como símbolo del germen de la vida. La transición de germen en cosa viviente aparecía en forma muy clara en el huevo y por ello fue objeto de estudio para los antiguos alquimistas y filósofos. Los químicos primitivos trataron de combinar artificialmente los ingredientes químicos del huevo, esperando descubrir por este medio la fórmula cósmica de la vida. El huevo ha sido usado en la ornamentación del mobiliario y atavíos eclesiásticos y esto puede verse en las grandes catedrales de Europa. Amistad. Este es un símbolo compuesto. Las manos unidas representan la amistad, la hermandad o fraternidad, y las sociedades y fraternidades de hoy en día las usan como símbolo con este mismo significado. Las llamas que se ven salir del cáliz representan el fuego sagrado de la purificación, las tentaciones y las pruebas de la vida, por las cuales debemos pasar. El símbolo combinado representa los amigos que juntos han pasado por ese fuego y han purgado su mente de celos y envidias recíprocos. También significa que su amistad ha sido moldeada por las llamas a través de las cuales han pasado. La roca y la rama. Hay ciertas cosas en la naturaleza que, por su forma o substancia, se prestan para ser adoptadas como símbolo de la resolución, de la imperturbabilidad, de la firmeza y la durabilidad. La rama, por otra parte, ha sido usada como símbolo de la nueva vida o para representar la lucha que tiene la fuerza vital comparativamente débil contra los elementos y el medio que la rodea.
La combinación de la roca y de la rama que mostramos, se refiere a una vida de carácter fuerte y de nobles sentimientos. La rama es la vida y la roca es la base sobre la cual aquella descansa. La conquista de la ignorancia. Esta ilustración alegórica podría titularse El hombre conquista la ignorancia y la superstición. Bestias de forma horrible representaban la índole viciosa de la superstición y la ignorancia. La mayor parte de las veces se las representaba, como aquí, viviendo en cuevas o lugares obscuros, simbolizando así que la ignorancia y la superstición solo pueden existir en la obscuridad. La figura del hombre que tira de la bestia para sacarla de su cueva, muestra a aquellos individuos valerosos que esparcen el conocimiento y conquistan la ignorancia exponiéndola al escrutinio y a la investigación. Este es otro de los grabados en madera de un libro Rosacruz de hace varios siglos, que se conserva en los archivos de la Orden Rosacruz. El abuso del conocimiento. Esta ilustración es una alegoría de la intoxicación que producen los conocimientos excesivos adquiridos sin la debida digestión mental, esto es, sin meditación y reflexión. El árbol con un tronco en forma de mujer representa el conocimiento temporal o sensual. La fruta de este árbol puede comerse con beneficio para el hombre, siempre que la digiera y la use con el propósito para el cual ella existe. Pero si el hombre la goza en demasía, la fruta pronto le intoxica y le roba la razón y los poderes normales. Ese estado de intoxicación está representado por las figuras masculinas reclinadas. La lección encerrada aquí es que el hombre debe adquirir conocimientos hasta el límite de su capacidad, para dominarlos y dirigirlos, y no para dejarse dirigir por ellos. El altar de la concupiscencia. Aquí tenemos otro símbolo compuesto, formado por un altar y una serpiente. La serpiente en este caso representa la maldad o la inmoralidad. El altar representa aquellas cosas que el hombre venera por su devoción hacia ellas. El conjunto de la alegoría se refiere a la destrucción que aguarda a una civilización que se entrega a una vida sin continencia o que apoya las depravadas costumbres del pueblo. Al fondo se ven las ruinas de una ciudad e inmediatamente detrás del altar, los humanos arrepentidos. Los pilares de la sabiduría. Esta pequeña ilustración alegórica contiene un tesoro de verdades filosóficas. En la parte superior de la izquierda hay dos columnas que forman un portal. Las columnas representan la sabiduría y la estabilidad del conocimiento. Todo el que quiera vivir una vida más plena y más elevada debe pasar por ese portal, o, mejor dicho, adquirir conocimientos. A la derecha se ven las ruinas de un edificio que representa una civilización decadente. En primer plano hay una bestia salvaje devorando desechos. La bestia representa al pueblo degenerado que busca bocados de felicidad entre los despojos de la sociedad. El hombre que está en primer término exhorta a la bestia, el pueblo caído, a que mire hacia arriba y a que entre por el portal de la sabiduría, para que así encuentre los más grandes placeres de la mente. El ser dual. No soy solamente las leves civiles las que consideran el matrimonio como la unión de dos individuos en una sola entidad, sino también los cánones o leves eclesiásticas. El principio místico que sirve de base a la ley de la Iglesia es que originalmente el hombre y la mujer eran un solo ser bisexual, que luego se convirtió en dos seres separados, cada uno con una sola polaridad de vida o sexo, y esto es lo que el matrimonio trata de corregir. La alegoría adjunta representa estos antiguos principios. A la derecha está Cupido, un símbolo bien conocido. Por detrás hay una figura de dos cabezas que representa el estado del matrimonio, en el cual dos personas pueden tener mentes separadas y a pesar de eso, pueden volver a la antigua condición del hombre, la dualidad de sexo en un solo ser. Reproducción tomada de un antiguo volumen Rosacruz fechado en 1629 que existe en los archivos de la Orden Rosacruz Amorc. Los dos egos. En esta ilustración de simbolismo arqueológico vernos representadas nuestras dos naturalezas por un par de criaturas en combate. Durante toda nuestra vida terrenal hay una lucha continua entre el alma y el cuerpo animal. El alma está representada en este símbolo por una criatura alada, capaz de andar sobre la tierra y de volar por el espacio, pero la vemos atacada por el fuerte animal del plano terrenal que pretende acabar con las oportunidades de dominio que al alma se le presentan. Esa criatura terrenal desea ser la mente suprema y la fuerza predominante en nuestros diarios pensamientos y actividades.
Una u otra de estas dos naturalezas del hombre saldrá victoriosa al fin. La felicidad futura y el progreso del hombre dependen de la posible supremacía del alma. Es un deber del hombre aprender las formas y medios de dar al ser interno y a su divina naturaleza todas las oportunidades de proclamar su magnífica maestría. El zodiaco. Casi todos los símbolos usados por los místicos de la Edad Media contienen signos astrológicos o astronómicos y químicos. En este grabado, el zodiaco con sus 12 divisiones y sus 12 signos, está en el círculo exterior, que representa las 12 clases de seres humanos y las 12 cualidades primarias o condiciones de la vida. Dentro del círculo, junto a cada lado del cuadrado, se encuentran las palabras latinas fuego, aire, tierra y agua, que representan los 4 elementos principales de manifestación de las leyes de la naturaleza. En el centro hay una estrella con varios emblemas astronómicos y químicos que representan los productos de la naturaleza. La relación de todas estas cosas con el hombre, con su vida e intereses, fue la base de la ciencia metafísica de la astrología, pero no de la forma moderna de adivinación astrológica. La más antigua alegoría Rosacruz. De todos los símbolos Rosacruces el más venerado es el del grabado adjunto, porque muestra los principios fundamentales de la filosofía de la orden. El círculo grande es el emblema macrocosmos, del universo como un todo completo, sin principio ni fin. Dentro del círculo está el triángulo, el símbolo de la perfección que representa la ley de la dualidad, las fuerzas binarias de la naturaleza que se combinan para producir toda la creación. El círculo más pequeño con las figuras humanas en su interior, representa el microcosmos, el pequeño mundo del cual forma parte la humanidad y que está gobernado por las mismas leyes que el macrocosmos, del cual forma parte. El cuadrado simboliza estabilidad e indica que toda conducta humana que está en armonía con los principios del macrocosmos y del microcosmos, es justa y conduce a una vida tranquila. En la escena alegórica se ven numerosos símbolos geométricos, que nos enseñan que las leyes del universo son verdades ordenadas y tan seguras como los axiomas de las matemáticas, ciencia esta que se basa en las leyes universales. Esta ilustración está tomada de un libro Rosacruz muy raro, del siglo XVI, que se encuentra en los archivos de la orden. El cocodrilo. El hombre, en sus primeros días de lucha en busca de la luz espiritual, atribuía ciertos poderes sobrenaturales a las bestias, las aves y los reptiles. Esta creencia nació al observar en ellos ciertos atributos físicos superiores. La imaginación del hombre se desenfrenó y creó animales míticos de formas combinadas y los dotó con las características de los animales que él conocía. El dragón fue concebido como el símbolo del mal, del engaño y los presagios, como el dios de la destrucción. Este grabado, tomado de un libro muy valioso de simbolismo Rosacruz, muestra al dragón tratando de devorarse la cola. Esta alegoría implica que el mal finalmente se destruye a sí mismo y que no puede perdurar. La justicia. Muchos reconocerán en esta ilustración algunos antiquísimos símbolos geométricos, su arreglo hará recordar el significado místico que tienen. El círculo representa el universo sin principio ni fin. El cuadrado dentro del círculo representa la estabilidad y la confianza. El triángulo, dentro del cuadrado, con un vértice hacia arriba, representa las manifestaciones de la naturaleza en el plano material. Alrededor del círculo se ven los nombres de las estaciones, en latín. Detrás de todo está la humanidad, representada por la figura de un hombre, que trata de impartir justicia, como se desprende de la balanza y la espada que tiene en las manos. Puesto que la comprensión de la justicia nace del estudio de la naturaleza y de sus leyes, se observa que el hombre está examinando los símbolos de la naturaleza que tiene ante sí. Esta es otra combinación de símbolos místicos, reproducida de un libro Rosacruz fechado en 1618. El libro original está en los archivos de Amorc. La vida y la muerte. El esqueleto de pie sobre el ataúd y el tronco roto de un árbol en segundo término significan que, aunque nosotros construimos iglesias y catedrales, con el objeto de adorar a Dios y de darle el debido valor a las cosas espirituales, siempre vernos en el lado físico y material de la vida algo de importancia, aunque esté arruinado y partido. La posición del esqueleto sobre el ataúd simboliza la idea de que aún después de la muerte,
que está indicada por el paño mortuorio bordado con la cruz y por la vela encendida. Nuestra mente, durante el duelo, solo siente la pérdida de lo físico y le darnos poca importancia a la parte espiritual del hombre. El símbolo contrario que revelaría lo que es correcto, sería, el espíritu del alma volando del ataúd hacia el cielo. El templo de la vida. El edificio circular parecido a un templo, representa el periodo de la vida del hombre que va desde el nacimiento hasta la muerte. Delante de él está siempre el árbol del conocimiento con sus frutos de sabiduría. Si el hombre toma de estos frutos, podrá ver más allá de los estrechos límites del edificio o de su vida diaria, y contemplará la vista magnífica del universo, representado por el paisaje que rodea la construcción. La puerta abierta representa el portal a través del cual el hombre aprenderá a ver, después de haber comido los frutos del árbol. Este simbolismo bello y grandioso está tomado de un escrito Rosacruz de varios siglos de edad, que reposa en los archivos de la orden. La cola del dragón. Esta ilustración alegórica, como muchos otros símbolos y alegorías, puede ser interpretada de diferentes modos. La interpretación corriente de esta antiquísima alegoría es que para que las artes y las ciencias puedan establecerse en un país nuevo o en una nueva comunidad, es necesario expulsar de allí la superstición, el miedo y las falsas creencias de la gente. La costa, en la ilustración, es la de un nuevo país. Las figuras humanas, con diferentes símbolos sobre sus cabezas, representan las diferentes artes, 5 ciencias, la cultura y la sabiduría. Las vemos arrojando del país a los demonios, serpientes y monstruos que representan los errores y las supersticiones que allí están arraigados. Esta es otra ilustración tomada de uno de los valiosos libros Rosacruces que se conservan en los archivos privados de Amorc. La corriente de la vida. Esta vieja alegoría contiene profundos principios de misticismo y metafísica, y se usó para ilustrar un importante manuscrito Rosacruz. El arroyo, en primer término, representa el correr de los años de la vida del hombre. En medio de la corriente se ven algunos arbustos que representan las oportunidades de crecimiento de nuestra naturaleza superior, si se la cultiva. El hombre sabio, en lugar de estar ocioso al borde de la corriente de la vida, dejando pasar los años, busca aprovechar lo mejor posible esas oportunidades. Aquí lo vemos tratando de sacar a la superficie la vegetación parcialmente sumergida. Al fondo, en plena luz del sol, se ve la ciudad de las aspiraciones, hacia la cual corre el arroyo. Antes que la corriente llegue a la luz del sol es cruzada por un puente, que representa el fin de la vida para aquellos que no se han preparado para hacer frente a los obstáculos. Esos obstáculos están representados por el rostro que se ve en el cielo y que está soplando hacia la tierra. La cruz esvástica. Este extraño símbolo puede identificarse fácilmente cuando uno se da cuenta de que es la base de la cruz esvástica. La parte inferior del símbolo la forma un círculo que contiene 3 corazones y representa la interpretación mística de la Trinidad. Hay que recordar que en el simbolismo antiguo la serpiente era la representación sagrada del mundo. Este símbolo tenía un significado religioso, filosófico y alquímico, de acuerdo con el modo de usarlo y con la clase de principios de actividad que se le asociaban. El místico. Esta es otra reproducción de un antiguo grabado en madera que aparece en uno de los viejos libros Rosacruces que existen en los archivos de la orden. Con justicia se le puede llamar el místico, porque representa al antiguo alquimista empleando en forma mística las leyes de la naturaleza, para que manifiesten sus fenómenos. Véase al león, que representa el poder de la justicia, devorando a la serpiente, que representa la satánica influencia del mal. En el fondo, debajo de la ventana, se ve la simbólica llave de la vida, la cruz ansata egipcia. La fuga del tiempo y la certidumbre de la muerte. El reloj de arena representa el tiempo y la guadaña, la muerte. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mal. XXV, 13. Acuérdate de cuán corto es mi tiempo, porque habrás criado en vano a todos los hijos del hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Sal. XX, 47, 48. Este es otro símbolo compuesto.
El reloj de arena por muchos siglos ha sido el símbolo del correr del tiempo. La guadaña ha sido el símbolo del inflexible cosechador de la muerte, que cobra el peaje de la vida a todos los hombres, sin excepción y sin distinción de clase social. Las alas indican la fuga del tiempo. El movimiento de este es inevitable y no puede ser controlado ni por el dinero ni por el poder de ninguna influencia. Por lo tanto, el hombre debe prepararse para la eventualidad de la muerte y debe pensar en la inmortalidad y en el resultado de la transición de esta vida a la otra. Una explicación necesaria. La Orden Rosacruz. Los editores, anticipándonos a las preguntas de los lectores de este libro, queremos hacer constar que, en el mundo, hoy, no existe sino una sola y universal Orden Rosacruz, con ramificaciones en diversas jurisdicciones, unidas y dependientes todas de un Consejo Supremo establecido de acuerdo con las disposiciones originales de los antiguos manifiestos rosacruces. Además, la Orden Rosacruz no es una secta ni institución religiosa. Esta organización internacional conserva las tradiciones, enseñanzas, principios y prácticas humanitarias características de la antigua y primitiva hermandad que inició sus actividades en tiempos ya muy remotos. Se reconoce como la antigua y mística Orden Rosae Crucis, y la abreviatura corriente de dicho nombre es AMORC. Las oficinas centrales de la jurisdicción de Norte y Sudamérica están situadas en San José, California 95114, EU Alteza y extienden sus actividades a todo el continente. Los que deseen más informes sobre la historia 5 las enseñanzas de los Rosacruces pueden solicitar un ejemplar del libro titulado El dominio de la vida. Dicho libro se reparte gratis y puede pedirse al escribano /inversa 5FJ, Templo de Amorc, Parque Rosacruz, San José, California 95191, EU Alteza. Sobre el autor. Ralph Maxwell Lewis, nació el 14 de febrero de 1904, y murió el 12 de enero de 1987, hijo de Harvey Spencer Lewis, fue el imperator de la organización Rosacruz, la orden mística antigua Rosae Crucis, AMORC, de 1939 a 1987. Es autor de varios libros sobre misticismo, la mayoría de los cuales están disponibles en AMORC. Ralph Maxwell Lewis nació en la ciudad de Nueva York. Su padre, Harvey Spencer Lewis, quien fue el primer imperator de AMORC para América del Norte y del Sur, nació en Nueva Jersey y era de origen galo, siendo descendiente de Sir Robert Lewis, excolonizadores estadounidenses. Educación y vida temprana. Ralph Majestad Lewis recibió su educación inicial en Nueva York y en la Academia Militar de Nueva Jersey. En 1918, su familia se instaló en San Francisco, California, donde inició sus estudios de Derecho y Contabilidad en 1919. Ascenso a imperator. El uso de la palabra imperator es una norma para los estudiantes de AMORC y puede compararse con la palabra comandante. Se utiliza para denotar al jefe o líder actual de la organización mística AMORC. Ralph Lewis traspasó el umbral de la orden el 6 de febrero de 1921, con un permiso especial, 8 días antes de cumplir los 17 años que pasó en los distintos grados de orden en la tienda de San Francisco, y luego comenzó a estudiar filosofía. En marzo de 1924 fue elegido secretario supremo de AMORC. En la Fédération Universelle des Ordres et Sociétés Initiatiques, FUDOSI, fue conocido con el nomen mysticum, nombre místico, Sarvalidivar y recibió su iniciación en el martinismo durante la segunda convención de FUDOSI en septiembre de 1936. En el mismo año, fue iniciado como una orden cabalistique Rose-Croix y en la orden martinista tradicional en Europa. El 2 de agosto de 1939 fue elegido por la Junta Directiva de la Suprema Gran Logia de AMORC como imperator de la orden, cargo que ocupó hasta su gran iniciación, el 12 de enero de 1987. En marzo de 1940, Lewis fue elegido presidente del Consejo Supremo Internacional de la Orden Roscrucis. Entre los premios que recibió en su vida se encontraba el título honorífico de doctor en literatura de la Universidad de Agra en India, y la Estrella y la Cruz de la Ciencia del Consejo Académico Internacional. Fundó la Gran Logia de Brasil, en el verano de 1956,
y encargó nuevos edificios para el Museo Egipcio Rosacruz en 1966. Vida personal. El 28 de marzo de 1923 se casó con Gladys Natisna Ammer, conocida por todos los Rosacruces como Soror Gladys Lewis. Fin.